El invierno de 1457 no fue un invierno cualquiera. En los muros fríos de Pembroke, el viento silbaba como cuchillo, atravesando rendijas y puertas mal cerradas. Dentro de la estancia, el aire olía a sudor frío, a cera gastada y al hierro dulce de la sangre que manchaba las piedras. Sobre una cama vieja, cubierta con una manta áspera, una niña se arqueaba en espasmos. Tenía 13 años. Demasiado joven para sostener un vientre hinchado. Demasiado estrecha para abrir huesos que aún no sabían ensancharse. Se llamaba Margaret. Pero esa noche su nombre no importaba. Para los hombres que esperaban afuera, ella no era una niña. Era solo un cuerpo prestado, una puerta de carne hacia la corona. Cada contracción la atravesaba como una astilla clavada en la médula. La sangre corría en hilos espesos, empapando trapos que en minutos se volvían inútiles. La partera, con manos agrietadas y enrojecidas, apenas podía seguir el ritmo del desastre. Le temblaban los dedos rojos hasta los codos. Sabía que no había espacio suficiente. Sabía que la pelvis era un muro demasiado estrecho. Pero el rey no pedía abrirlo, aunque se rompiera. Afuera, los pasos de hierro de los guardias resonaban en los pasillos. Nadie hablaba. Nadie detenía lo que estaba escrito desde antes que Margaret pudiera pronunciar su propio nombre. Un contrato sellado cuando aún abrazaba muñecas la había puesto en esa cama. Un acuerdo firmado con cera roja le había robado la niñez para convertirla en mercancía de linajes. La lámpara titilaba. El viento helado entraba sin permiso, levantando sombras deformes en la pared. La silueta encorvada de la niña, la figura de la partera y manchas oscuras que parecían raíces de sangre creciendo en la piedra. Margaret mordía sus labios para no gritar. Los gemidos quedaban atrapados en su garganta. No había canto, no había ternura, no había manos amigas, solo muros que tragaban sus sonidos como si fueran cómplices. Los cronistas oficiales nunca escribirían sobre ese olor metálico ni sobre la carne desgarrada. Ellos solo dirían: en Pembroke nació un heredero. Nada más. Pero en realidad, esa madrugada no nació un príncipe. Nació un sacrificio. La sangre, la liane alimentaba la rosa. La sangre cimentaba el trono. La sangre mataba la infancia que nunca volvería a florecer. Margaret ya no era una niña. Era el precio. El eco de su respiración entrecortada se mezclaba con el viento y con el silencio pesado de la piedra. Y parecía lanzar una pregunta que aún retumba siglos después. ¿Cuántas coronas? ¿Cuántos apellidos dorados? Se levantaron sobre vientres que nunca debieron romperse. Margaret abrió los ojos un día de mayo de 1443. Nació en el castillo de Bledsoe, en Bedfordshire. La recibieron muros altos, no brazos tiernos. Porque desde el primer aliento no fue del todo una niña. Fue un contrato respirando, un documento vivo que cargaba tierras, títulos y amenazas. Su padre, John Beaufort, duque de Somerset, era un hombre con enemigos en cada esquina del reino. Un hombre poderoso, sí, pero también marcado por rumores y deudas. Cuando Margaret apenas balbuceaba su primer sonido, su padre apareció muerto. Dicen que fue suicidio. Dicen que lo hallaron con la vergüenza colgando sobre su apellido. En la Inglaterra medieval, un suicida arrastraba su linaje al lodo. El escudo de armas quedaba manchado. La sangre de los herederos se volvía sospechosa. Así, antes de poder caminar, Margaret ya cargaba la sombra de un crimen. No eligió nada, no entendía nada, pero su nombre ya pesaba como plomo en los pasillos del poder. Su madre, Margaret Beauchamp, intentó levantar muros invisibles a su alrededor. Cerró puertas, reforzó corredores. Ordenó que su hija aprendiera francés y latín, cuando otras niñas de su edad apenas aprendían a coser o a bordar. Quiso que los libros fueran un refugio, que las letras se convirtieran en murallas. Durante un tiempo breve, la niña vivió en un mundo de cuentos y oraciones, escuchando historias de santos y mártires, imaginando finales distintos al suyo. Pero el poder no teme a los libros, y menos aún a una niña. El rey Enrique VI ya tenía planes que ningún amor maternal podía detener. Planes que no se escribían en cartas dulces, sino en pergaminos sellados con cera roja. Cuando Margaret tenía apenas 3 años, sus manos aún pequeñas para sostener una pluma, fue entregada como premio. La levantaron de su cuna para depositarla en otra jaula. El duque de Suffolk, William de la Pole,
tendió su mano. Tomó a la niña como si fuera un paquete vivo, y la ató a su hijo de 7 años, John. Un niño esposo para una bebé esposa. La ceremonia se realizó en invierno, bajo susurros latinos que ella no podía repetir. Promesas murmuradas frente a un altar donde el único testigo real era la avidez. Dicen que apenas podía pronunciar su propio nombre. Pero nadie preguntó si podía pronunciar votos. Lo único que importaba era la herencia, las tierras, los títulos. El contrato fue firmado. La iglesia dio su bendición. Un papa lejano, que nunca vio el rostro de la niña, rubricó con dispensa lo que debía ser un pecado. Los muros callaron. El reino aplaudió. Y Margaret quedó atrapada en su primera jaula. Los años pasaron y el tablero político se agitó. Suffolk cayó en desgracia. Arrestado. Asesinado. Su cuerpo desapareció entre ríos turbios y conspiraciones. El matrimonio de Margaret con su hijo se disolvió como humo. El contrato fue papel roto. Pero la niña no. Ella seguía allí, viva, esperando ser vendida otra vez. Cada pasillo del poder susurraba su nombre. Cada noble ambicioso la miraba como quien mira un cofre lleno de oro. No por su sonrisa, no por sus juegos infantiles, sino por los acres y escudos que su apellido arrastraba. Para la corte, Margaret no era Margaret. Era la duquesa niña. Era promesa de tierras. Era garantía de alianzas. Era moneda de cambio. Así, con apenas 5 años, ya había perdido lo más valioso: la inocencia de ser considerada una persona. En Inglaterra, los niños de los campesinos corrían en los campos, jugaban con barro, reían al sol. Margaret, en cambio, jugaba a ser silencio. Jugaba a ser obediente. Jugaba a no romper un contrato que pesaba más que sus propios huesos. El eco de su historia resuena en tantas infancias robadas, en tantas niñas convertidas en moneda en pueblos olvidados, en tantas bodas arregladas en ranchos lejanos donde nadie pregunta si hay amor o voluntad. Porque al final lo que importaba no era la vida, sino el apellido. No era la sonrisa, sino la herencia. Margaret se convirtió en un contrato vivo, en una niña marcada desde la cuna, y esa marca, invisible pero profunda, la acompañaría hasta Pembroke, hasta la madrugada en que su cuerpo sería partido en dos para parir un rey. El invierno cubría Inglaterra con un manto de frío, pero en las salas del poder no había descanso. Los nobles jugaban con nombres y linajes como si fueran piezas de ajedrez, y en ese tablero Margaret, con apenas 3 años, fue colocada como reina de papel. El duque de Suffolk, William de la Pole, había conseguido lo que muchos deseaban: amarrar a su hijo John, de solo 7 años, con la pequeña duquesa. Un niño esposo y una bebé esposa. El reino aplaudió como si se tratara de un juego inocente. Pero detrás de los muros se estaba firmando una condena. La ceremonia fue rápida, casi susurrada. Un sacerdote murmuró palabras en latín. Palabras que la niña no podía repetir, porque aún no sabía pronunciar frases completas. Las manos pequeñas de Margaret fueron tomadas por la de John. Las unieron como quien ata 2 ramas verdes, demasiado frágiles para sostener nada. Algunos asistentes sonrieron, otros callaron. Nadie se atrevió a decir lo evidente: que aquello era una herejía, que aquello era una farsa, que aquello era un crimen contra la infancia. La Iglesia lo santificó. Un papa lejano firmó una dispensa especial, porque ambos estaban emparentados. Un papel escrito en Roma legitimó lo que en cualquier aldea hubiera sido un escándalo. La complicidad del altar selló la jaula. Margaret dejó de ser niña para convertirse en esposa, aunque no supiera qué significaba toda esa palabra. Los cronistas anotaron la unión como un triunfo político. Nadie escribió sobre los juguetes que la niña dejó abandonados en su habitación. Nadie mencionó que aún dormía con muñecas de trapo. Nadie describió el silencio que cubrió sus días después de aquel matrimonio. Porque un matrimonio infantil no trae canciones, no trae risas, trae cadenas invisibles, trae un destino impuesto, trae el eco de los pasillos recordando que tu cuerpo pertenece a otro, aunque apenas aprendas a caminar. El duque de Suffolk pensó que había asegurado un tesoro, una presa atada para siempre, pero la historia se movió con más rapidez de la que imaginaba. En 1453 el tablero político cambió. Suffolk fue arrestado, acusado de traición y finalmente asesinado.
Su cuerpo desapareció entre aguas turbias, dejando más rumores que certezas. Con su caída, el contrato de matrimonio se hizo humo. John ya no era un niño con futuro prometido, y Margaret volvió a quedar suelta en el mercado de poder. Otra vez estaba en venta. Otra vez su nombre circulaba en papeles, acuerdos secretos y conversaciones a medianoche. Ella, con apenas 5 años, no entendía nada. Miraba las sombras en los muros, escuchaba voces que decían su nombre como si fuera moneda. Para la corte, no era la pequeña Margaret. Era la promesa de tierras. Era la duquesa niña. Era la llave de alianzas. Una pieza que se podía mover de un lado a otro según convenía. La primera jaula había sido rota por la muerte de Suffolk, pero no significaba libertad. Al contrario, significaba que nuevas manos podían reclamarla, que otros nobles, más hambrientos aún, podían extender la suya. En los pueblos de México profundo todavía resuena esa misma historia. Niñas entregadas como dote, bodas arregladas antes de que aprendan a leer. Historias donde la infancia es tratada como moneda y la familia como contrato. La diferencia es que en Inglaterra aquello se hacía con sellos reales y bendiciones papales, y en ambos casos el silencio era el mismo. Margaret siguió creciendo con la certeza de que cada cumpleaños no era un regalo. Era un recordatorio de que su cuerpo era mercancía, una mercancía que todos querían, pero que nadie veía como persona. La primera jaula se cerró en invierno. Se rompió con sangre en verano, y en ese vaivén de contratos la niña se fue borrando. Lo que quedaba no era un ser humano completo, sino un cofre en el que todos buscaban riquezas. La historia de la primera jaula deja un eco que no podemos ignorar, porque no fue la última. El destino de Margaret apenas comenzaba, y lo que vendría después sería aún más oscuro, aún más brutal. La pregunta queda en el aire, como una herida que no cierra. ¿Cuántas veces puede romperse la infancia de una niña antes de desaparecer por completo? Los muros del poder nunca descansan. Cuando un contrato se rompe, otro nace. Cuando un noble cae, otro se levanta sobre su cadáver. Y en medio de esos movimientos, la vida de una niña puede perderse sin que nadie lo note. Después de la muerte del duque de Suffolk, Margaret no recuperó su libertad. Al contrario, su valor en el mercado político aumentó. Ahora era una pieza suelta, un premio codiciado, un tesoro que todos querían tener en sus manos. Cada pasillo del palacio susurraba su nombre. Cada noble hambriento de poder lo repetía como si fuera una oración. Pero no hablaban de Margaret como persona. No mencionaban su voz, ni sus juegos, ni sus sueños. Hablaban de acres de tierra, de títulos, de rutas comerciales. Hablaban de linaje y de herencia. Margaret se había convertido en una moneda viva, en un pergamino respirando. Su infancia se iba borrando como las letras de un libro mojado. En su lugar quedaba un rostro sin sonrisa, un cuerpo observado con codicia, una niña tratada como objeto de negociación. Era la duquesa niña, la promesa de escudos y alianzas, una joya que se intercambiaba en conversaciones secretas de medianoche. Enrique VI, rey de Inglaterra, sabía que esa niña era clave. No era un secreto, no era casualidad. Él mismo se encargó de mover las fichas, de buscar a quién atarla, de calcular cómo usar su vientre como garantía de un futuro. Así funcionan las guerras de poder, no con espadas solamente, sino con cuerpos de mujeres, especialmente de niñas. Margaret tenía apenas 5 años cuando empezó a escuchar murmullos sobre su destino. No entendía palabras como herencia y en títulos legitimidad, pero comprendía algo esencial. Su nombre estaba en boca de todos. Se repetía como moneda lanzada de mano en mano. En los pueblos de México, las historias de niñas entregadas como dote resuenan como ecos de esta misma tragedia. Familias que venden la infancia de sus hijas para ganar tierras o favores. Niñas que dejan la escuela porque un apellido pesa más que sus risas. El eco es el mismo, solo cambian los apellidos y los siglos. Margaret vivía rodeada de tutores, de sirvientes que la vigilaban más que la cuidaban. Cada mirada hacia ella no era de ternura, sino de cálculo. Los ojos de los poderosos la veían como quien ve un cofre cerrado lleno de riquezas. Nadie preguntaba si estaba triste. Nadie preguntaba si soñaba con jugar en el campo. Nadie preguntaba nada. Los cronistas escribieron sobre tratados, sobre la guerra de las dos rosas, sobre alianzas que se deshacían y volvían a nacer. Pero nunca escribieron sobre la soledad de Margaret. Nunca escribieron que,
Mientras Inglaterra ardía en guerra civil, una niña se convertía en rehén de esos fuegos. Cada vez que el rey movía una ficha en el tablero, Margaret sentía el golpe en su propia carne. Cada tratado firmado con cera roja era un recordatorio de que su vida no le pertenecía. Los hombres hablaban de coronas, pero lo que realmente negociaban era su cuerpo. Un cuerpo pequeño, frágil, todavía en crecimiento. Las cartas volaban de castillo en castillo. Mensajes cifrados hablaban de ella. A veces la llamaban heredera, otras fortuna. Nunca niña, nunca hija. Su destino estaba escrito en voces que ella no entendía. Voces graves, voces de hombres que bebían vino mientras decidían cuándo y con quién sería entregada de nuevo. La infancia de Margaret se apagaba cada vez que su nombre aparecía en esas conversaciones. El eco de esas voces se parece al eco de tantos consejos familiares en pueblos de nuestra tierra, donde los hombres deciden sobre el futuro de las niñas, como si fueran parte del ganado, como si fueran un campo más que se puede vender. El silencio que rodea esas decisiones es el mismo silencio que rodeó a Margaret. Con el paso de los años, su figura se volvió símbolo. Símbolo de poder, símbolo de riqueza, pero no símbolo de humanidad. Los nobles esperaban el momento justo para reclamarla, y Enrique VI tenía claro que su hermano Edmund sería el elegido. Margaret aún no lo sabía. Todavía vivía en esa niñez robada, en esa rutina de rezos y vigilancias. Pero el destino ya había sido firmado. Su cuerpo sería moneda de nuevo. Su vida sería atada a un hombre mucho mayor, con hambre terani, y pre de tierra tanto y legitimidad. La niña moneda estaba lista para ser lanzada otra vez en el juego de poder. El eco de esa certeza resonaba en cada muro del castillo. Y la pregunta flotaba en el aire como una amenaza inevitable. ¿Hasta dónde puede venderse una niña antes de romperse por completo? Margaret tenía apenas 12 años cuando la arrastraron de nuevo al altar. No había muñecas en sus manos, no había cuentos ni canciones de cuna, solo un papel que la declaraba esposa de un hombre que duplicaba su edad. Ese hombre era Edmund Tudor, hermano del rey, ambicioso, inquieto, un lobo hambriento que olía la presa desde lejos. 24 inviernos cargaba en la espalda, un título menor, un linaje manchado y una urgencia desesperada por asegurarse un lugar en la historia. La boda fue rápida, casi mecánica. No hubo flores, no hubo fiesta de juegos, solo juramentos murmurados y el silencio de los que sabían que aquello era injusto, pero callaron. Porque en el tablero de poder, una niña no era persona. Era dote, era herencia, era seguro de vida. En Inglaterra todos sabían lo que la costumbre dictaba. Una niña podía ser casada, pero nadie debía tocarla hasta que su cuerpo aprendiera a crecer, hasta que sus caderas se ensancharan. Era una regla no escrita, una prudencia de sentido común. Edmund decidió ignorarla. La noche nupcial cayó con un silencio pesado. Las paredes escucharon lo que la historia callaría por siglos. La niñez de Margaret fue hecha jirones en la oscuridad. Lo que no rompió el papel, lo rompió la carne. Ella no quiso, ella no pudo, pero nadie la escuchó. Sus gritos se apagaron en los muros, absorbidos por la piedra. Desde esa noche, Margaret dejó de ser niña. Su vientre, todavía en crecimiento, fue marcado con la semilla de un futuro heredero. El cálculo era frío. Si moría en el parto, Edmund seguiría teniendo derecho a las tierras hasta su último aliento. Si sobrevivía, él tendría un hijo que le asegurara la corona en la familia. De cualquier modo, la niña era póliza de seguro, un cuerpo convertido en contrato. Los meses pasaron como tormenta. El vientre de Margaret se hinchaba demasiado rápido para su edad. Las náuseas la desgastaban. Cada vómito le quemaba la garganta. Cada paso era doloroso. La guerra civil rugía en los campos, pero en su interior rugía algo más devastador: el miedo de quebrarse antes de tiempo. Edmund no estuvo mucho. Las crónicas dicen que fue capturado por fuerzas enemigas, devorado por la peste o tal vez por puñales silenciosos. De cualquier manera desapareció. Margaret quedó sola, sola con 12 años, sola con un vientre que no podía sostener. Sola ella en un país desgarrado por la guerra de las dos rosas. La niña montó a caballo cruzando caminos de lodo y viento. 7 meses de embarazo en un cuerpo que todavía no terminaba de crecer. Cada salto en la silla era un cuchillo en la pelvis.
Cada kilómetro una condena. Buscaba refugio en Jasper Tudor, hermano de su marido muerto. Un tutor a medias, un carcelero disfrazado de protector. Llegó a Pembroke con más miedo que voz, con más deber que voluntad. Allí encontró muros que respiraban secretos. Cada grieta cargaba murmullos. Los sirvientes decían en susurros: la niña está aquí. La heredera sangra. La corona crece en su vientre. Margaret intentaba dormir, pero cada noche era un combate. El frío le helaba los huesos. Son huesos. El calor de la fiebre le quemaba la piel. Los sueños se confundían con pesadillas. Afuera Lancaster y York se destripaban por un trono sin paz. Adentro, una niña cargaba el futuro de una dinastía en un cuerpo demasiado frágil. El eco de esa injusticia resuena en cada rincón de nuestra tierra. Niñas casadas con hombres mucho mayores. Historias contadas en voz baja en ranchos apartados. Historias que todos conocen pero prefieren callar. Lo que ocurrió en Inglaterra hace siglos no es tan distinto a lo que aún ocurre en pueblos olvidados de México. Margaret, con 12 años, se convirtió en la madre forzada de un linaje. Su cuerpo pequeño, su voz quebrada, su inocencia robada. Todo al servicio de un apellido. Todo al servicio de una rosa que nacería regada con sangre infantil. Los muros de Pembroke esperaban. Los guardias murmuraban. La partera ya sabía lo que se avecinaba. Un parto demasiado temprano. Un cuerpo demasiado joven. Una vida que pendía de un hilo. La historia estaba a punto de repetirse. Otra infancia ofrecida en sacrificio. Otro grito tragado por piedras silenciosas. Y la pregunta volvía a abrirse como herida. ¿Qué importa más para un reino? ¿La vida de una niña o la ambición de una corona? Inglaterra ardía en guerra civil. Lancaster contra York. Hermandad contra hermandad. Campos enteros cubiertos de lodo y sangre. Y en medio de esa tormenta, una niña de 12 años, con 7 meses de embarazo, montaba un caballo. El cuerpo de Margaret no estaba listo. Su cadera seguía siendo hueso tierno. Su vientre era un campo demasiado estrecho para la cosecha que venía. Cada galope le atravesaba como cuchillo. Cada salto era una punzada que la hacía morderse los labios para no gritar. ¿No viajaba por voluntad? No huía por elección. Era arrastrada por el deber, por la urgencia de sobrevivir al vacío que había dejado Edmund Tudor, muerto o prisionero. Su único refugio posible era Jasper, el hermano del lobo. Un tutor a medias, un guardián a medias, pero la única sombra que podía ofrecerle techo. El camino era barro, charcos, viento helado. Las ropas pegadas al cuerpo, el aliento corto, las lágrimas mezcladas con lluvia. Los soldados pasaban cerca, hachas y lanzas brillando en la penumbra. Margaret no levantaba la vista. Sabía que en cualquier momento podía caer del caballo. Sabía que si eso ocurría, no habría misericordia, ni para ella ni para el niño. El eco de cascos sobre piedra era un tambor de guerra y de parto. Un recordatorio cruel de que cada kilómetro podía ser el último. El vientre se tensaba demasiado pronto. Las manos se aferraban a las riendas con desesperación. El dolor la partía, pero seguía, porque la orden no era detenerse. La orden era llegar viva a Pembroke. Pembroke, ese nombre que pronto sería su prisión. Esa fortaleza húmeda que aguardaba como foso disfrazado de refugio. La niña lo intuía sin palabras. Intuía que entre esos muros el frío sería aún más cruel que en los caminos. Pero también intuía que no tenía elección. Cada noche en el trayecto era un suplicio. Margaret se recostaba sobre mantas duras, escuchando los gritos de guerra a lo lejos. Las contracciones venían demasiado pronto. El vientre se tensaba como tambor bajo fuego. Las venas marcaban un mapa azul en su piel pálida. Ella rezaba en silencio. Rezaba por aguantar. Rezaba por no romperse antes de tiempo. Los soldados hablaban bajo. Decían que esa niña era puente. Un puente de carne entre Lancaster y la corona. Sabían que su vientre cargaba la esperanza de los Tudor. Sabían que no podían perderla. Pero ninguno la miraba a los ojos. Ninguno veía a la niña. Solo veían a la moneda, al contrato, al futuro. En los pueblos de México, esas escenas todavía se sienten cercanas. Niñas embarazadas demasiado pronto, caminando por veredas polvorientas, buscando refugio en casas que son más cárcel que hogar. El eco es el mismo, la indiferencia también. El caballo seguía su marcha. Cada galope era un latido más cerca del desastre.
Cada respiración entrecortada era un pacto silencioso con la muerte. Margaret sabía que no era dueña de su vida. Sabía que cada contracción era vigilada no como dolor, sino como inversión. El hijo valía más que ella. El vientre valía más que sus huesos. Al llegar a Pembroke, el aire se volvió aún más pesado. Las murallas altas no ofrecían consuelo, solo sombras. Las piedras húmedas olían a encierro. Los guardias desviaban la mirada, como si supieran lo que venía. Las doncellas susurraban al pasar: «La niña ya está aquí, la heredera sangra». El reino respira en su vientre. Dentro de la fortaleza, Margaret dejó de ser viajera. Se convirtió en prisionera. Una prisionera con 7 meses de embarazo. Una niña vigilada como si fuera el cofre más frágil y más valioso de Inglaterra. Las noches en Pembroke eran interminables. El frío calaba hasta los huesos. Las velas apenas iluminaban la estancia. El dolor crecía en su vientre como tormenta anunciada. No había canciones de cuna. No había brazos maternos. Solo la certeza de que el parto sería pronto, demasiado pronto. Y cada vez que intentaba dormir, el mismo pensamiento la atravesaba como un rayo. ¿Sobreviviré para ver el amanecer o mi cuerpo quedará roto antes de que nazca la corona? La madrugada cayó sobre Pembroke como un filo helado. El viento golpeaba las rendijas de la fortaleza. Las llamas de las velas titilaban, proyectando sombras deformes en los muros húmedos. Y en medio de esa penumbra, una niña de 13 años se retorcía en la cama. El vientre de Margaret era un muro sitiado. Cada contracción golpeaba como ariete contra sus caderas frágiles. Los huesos crujían en silencio intentando abrirse a la fuerza. La partera se inclinaba sobre ella, las manos rojas hasta los codos, buscando grietas donde no las había. El dolor era interminable, un mar oscuro que la arrastraba y la devolvía una y otra vez. No había tregua. No había espacio para respirar, solo espasmos que partían su niñez costura a costura. La sangre corría espesa, cayendo en gotas sobre la piedra. Cada gota era absorbida por el suelo como confesión sin eco. El olor metálico impregnaba el aire, mezclado con el sudor agrio y las hierbas quemadas que intentaban disfrazar la fiebre. La niña se mordía los labios hasta sangrar. No quería gritar. Sabía que nadie escucharía. Sabía que los muros eran cómplices, que cada gemido sería tragado por la piedra y silenciado en los pasillos. Afuera, los guardias cambiaban de pie, incómodos por el eco amortiguado. Jasper Tudor esperaba detrás de la puerta. No entraba. Solo recibía mensajes, cartas, promesas escritas en cera roja. Para él lo importante no eran los gritos de Margaret. Lo importante era que el heredero sobreviviera. La partera murmuró con voz seca: «No pasa». La cabeza del niño estaba atrapada. El canal demasiado estrecho. La pelvis, un candado de hueso blando. La vida forcejeaba contra un cerrojo que no cedía. El tiempo se quebró en esa habitación. Las horas se estiraban y se contraían como las contracciones mismas. Margaret se arqueaba, buscaba aire, se sumergía en fiebre. Por momentos, su mente veía campos verdes que nunca volvería a pisar. Escuchaba la voz de su madre en un idioma que apenas recordaba, pero la realidad la devolvía con cada espasmo. La partera pidió paños. Otra mujer entró con agua turbia. Quemaron más hierbas para alejar el mal aire. Nada detenía el estrépito de huesos intentando abrirse paso. Un crujido sordo recorrió la pelvis de la niña. Margaret gritó, pero su voz se quebró antes de salir completa. Fue un gemido ahogado, casi animal. Afuera nadie reaccionó. El silencio siguió gobernando la madrugada. Las horas se hicieron interminables. La luna cambió de lugar. La vela se consumió hasta la mitad. El cuerpo de Margaret dejó de ser cuerpo. Era pasillo, umbral, grieta. Cada latido era una negociación entre la carne y la corona. Si sobrevivía, sería madre de un linaje. Si moría, sería mártir anónima. Entonces, de pronto, la presión cedió. Un chillido rasgó la penumbra. No fue un grito de madre, sino el primer llanto del hijo. Un llanto azul y húmedo que rebotó en las paredes frías, empujando la muerte unos centímetros atrás. La partera levantó el cuerpo tembloroso del recién nacido. Lo colocó sobre el vientre roto de Margaret. Ella apenas pudo abrir los ojos. Vio un bulto rojo, sintió el calor del niño en su piel partida. No hubo palabras de cuna, no hubo caricia maternal, solo silencio. El eco del llanto llenó la estancia.
Afuera Jasper respiró con alivio. Los guardias aflojaron sus lanzas. El rey no tenía heredero. Todo lo demás podía barrerse bajo cal y piedra. Margaret flotaba entre sombras. La fiebre trepaba por su espina. La pelvis era un cráter vacío. El niño lloraba, pero la niña se disolvía. En el techo, una gotera marcaba el ritmo. Una gota, otra, otra. La piedra bebía la sangre nueva. La rosa Tudor florecía entrando entre sábanas más lavadas. Margaret no lloró. No tenía lágrimas. Se quedó inmóvil, la mirada clavada en la viga podrida. Sabía que algo se había roto para siempre, que su infancia no volvería, que su cuerpo había sido vaciado para llenar un trono. La madrugada maldita terminó con un llanto que se convirtió en himno. El niño sobrevivió. La madre también, pero partida. Y Pembroke guardó silencio. Un silencio tan denso que todavía resuena, como si las piedras no hubieran terminado de tragar esos gritos. La pregunta, inevitable, se quedó flotando en la penumbra. ¿Qué vale más para la historia, la sangre de una niña o la gloria de un rey? El amanecer llegó a Pembroke sin música. No hubo cantos de agradecimiento. No hubo misa solemne. Solo un frío obstinado pegado a las piedras y el olor rancio de la sangre que ya empezaba a secarse. En la cama, Margaret permanecía inmóvil. Bajo la manta áspera su vientre parecía una herida mal cerrada. Cada respiración era un esfuerzo. Cada intento de incorporarse, un relámpago clavado en la pelvis. Los huesos, todavía blandos por la edad, habían cedido donde no debían. La cadera se había astillado en silencio, dejando una marca invisible que la acompañaría el resto de su vida. La partera recogía trapos empapados como quien guarda pruebas de un delito que nadie quiere nombrar. Las criadas cambiaban palanganas de agua turbia. Jasper esperaba detrás de la puerta. Recibía mensajes, escribía respuestas, informaba lo esencial en una línea seca. Hay heredero. Todo lo demás puede esconderse bajo cal y silencio. El niño dormía en una cuna improvisada. Un bulto rosado envuelto en mantas finas. Henry, el que un día cargaría la corona. A su lado la madre miraba el techo con los ojos abiertos, sin lágrimas. Sabía lo que el cuerpo le estaba diciendo sin palabras. Ahora eres hueco. La cuna de los Tudor ya dio lo que tenía. No habrá otro hijo. Los días siguientes fueron una procesión lenta. Caldo tibio que sabía a hierro. Paños fríos en la frente. Oraciones mecánicas en voz baja. Al intentar apoyar los pies en el suelo, la cadera le martilló un aviso. Cada paso era un recordatorio de lo que se había roto por dentro. No lo decían. No hacía falta. Todos lo sabían. Margaret no volvería a parir. La corte, como siempre, siguió su marcha. Se hablaba de impuestos, de lealtades, de movimientos de tropas. Nadie conversaba de la pelvis de una niña. Nadie incluía en los informes el dolor que sostenía el trono. Para los escribanos la historia era limpia, casi elegante. Para el cuerpo de Margaret, la historia era una fisura que no cerraba. A veces, de madrugada, una punzada le subía por la espalda y la dejaba sin aire. No era solo dolor físico. Era memoria, el eco de aquella noche cuando su niñez fue partida para abrir paso a un nombre. Cerraba los ojos y escuchaba otra vez la gotera, la vela consumiéndose, la voz seca de la partera. Entonces miraba la cuna y entendía el trueque, su infancia por un linaje, su cuerpo por una rosa. Con el paso de las semanas, Henry empezó a ganar peso. Reía en brazos de una nodriza con manos seguras. Los sirvientes bajaban la voz cuando Margaret giraba la cabeza para mirarlo. Ella no se atrevía a tocarlo mucho. Temía quebrarse otra vez en el intento. Temía que cualquier gesto de ternura le recordara la grieta que no cerraba. Cuando por fin pudo ponerse de pie por algunos minutos, el pasillo se le hizo interminable. Cada piedra del suelo parecía empujarla hacia atrás. Caminaba con pasos cortos, apoyada en una mesa, en una pared, en el borde de una silla. No era la misma. La niña ya no estaba. Quedaba una mujer precoz nacida del dolor. Una madre de reyes con una cicatriz que nadie vería en retratos. Los rumores, en cambio, no se circularon. Dicen que Margaret se volvió prudente hasta en el modo de respirar, que aprendió a administrar silencios como otros administran cofres, que cada palabra suya tenía peso, no por autoridad prestada, sino por haber sobrevivido a lo indecible. Una mujer rota que no se derrumbaba.
un andamio de carne sosteniendo un edificio de nombres. Con los años ese temple sería su escudo. No tendría ejército propio. Tendría paciencia. No tendría espada. Tendría cartas. La de Pembroke fue la primera lección y la más dura. Si el cuerpo no puede seguir engendrando, entonces que las ideas engendren poder. Si la cadera quedó torcida, que la voluntad aprenda a caminar sola. La corte la volvió a casar. Firmó papeles. Sonrió en retratos. Cumplió con lo que se esperaba. Pero ningún esposo nuevo tocó su vientre sin sentirlo muerto. La cuna de los Tudor había parido una sola vez. El resto sería gestión, ladrillos, colegios, intrigas, pactos. El resto sería convertir la cicatriz en herramienta. Hay mujeres que después de un parto que casi las mata, guardan silencio largo. En los pueblos de nuestra tierra, muchas se levantan temprano, calientan agua, hacen tortillas y no cuentan nada. El dolor se vuelve rutina, la memoria se vuelve costra. Así fue con Margaret. Aprendió a doblar la espalda lo necesario para soportar el día. Aprendió a enderezarla cuando tocaba mirar a los ojos a un hombre de poder. Su cadera soldada le recordó siempre el límite. Cada escalón dolía, cada caminata era una negociación con el cuerpo. Pero ese mismo dolor, repetido como campanada, le enseñó a pensar en largo, a no gastar fuerzas en una pelea pequeña cuando podía ganar una grande con paciencia, a invertir en ladrillos cuando la carne ya no podía dar más, a fundar donde otros solo querían usar. Con el tiempo, su nombre empezó a aparecer en documentos que no hablaban de cunas, sino de aulas. Christ's College. Más tarde, otras casas de estudio. Piedra sobre piedra. Firmas que aseguraban rentas, maestros, libros. Cada muro levantado llevaba para ella una grieta invisible grabada en su memoria. No había aula que no le devolviera el eco de Pembroke. No había biblioteca que no oliera, para sus adentros, a cera gastada y a hierbas quemadas de aquella madrugada. A Henry lo cuidó como a un talismán. Creció rodeado de símbolos, de rezos, de consejos que eran advertencias. Si el reino había nacido de su herida, su tarea era que la herida no se repitiera. Ese fue su juramento íntimo, no jurado ante altar, sino ante la piedra que nunca olvida. Y sin embargo, la rueda de la historia no se detiene por promesas privadas. Cuando la nieta de Margaret, también niña, fue prometida a un rey vecino, la cicatriz volvió a supurar. La mujer que había callado en Pembroke alzó la voz. Pidió aplazar la unión. Rogó prudencia. Temía lo mismo que la habían acá. Había marado ella, un hombre hambriento que no supiera esperar. Un vientre de niña quebrado antes de tiempo. Ese día, mientras escribe cartas y busca aliados, la cadera vuelve a dolerle como entonces. No por el paso del tiempo, sino por la memoria. La pelvis astillada se convirtió en brújula. Le indica el norte de cada decisión. Le dice qué pactos aceptar, qué puertas tocar, qué obispos convencer. La cicatriz ya no es solo dolor. Es un método, es un mapa. Es el precio pagado que exige rendimientos. Si tuvo que entregar su infancia para levantar una dinastía, entonces exigirá que esa dinastía tenga escuelas, leyes, acuerdos que protejan a otras. Si el silencio de los muros la devoró, entonces levantará lugares donde el saber haga ruido. La niña rota se convirtió en madre de reyes, no por ternura, por estrategia, no por milagro, por paciencia. Aprendió que en política se gana no solo con espadas, sino con sillas bien colocadas en mesas largas. Que a veces un sello vale más que una lanza, que un rector leal puede más que un capitán impulsivo. Pero la pregunta, la de siempre, vuelve cada noche cuando todo queda en calma. Mira el techo, cierra los ojos, escucha la gotera imaginaria de Pembroke, y se pregunta si aquello sirvió para algo más que para vestir de gloria una herida. La historia dirá que sí. Dirá que sin aquella madrugada no habría linaje, no habría corona, no habría escuela. Dirá que el reino la necesitó. Pero Margaret sabe que la verdad completa no cabe en una crónica. La verdad completa vive en la cadera que duele, en el pasillo que camina lento, en la palabra dicha al oído para ajustar un tratado. La cicatriz no se borra, se administra, se convierte en herramienta, se vuelve una forma de mirar el mundo. Y ahora que Henry crece, y los colegios alzan sus muros, queda en el aire una decisión que definirá su legado. ¿Seguirá siendo solo la madre herida que sostiene un reino?
¿O logrará transformar la herida en una arquitectura de poder que sobreviva a los hombres y a sus guerras? La respuesta empieza a trazarse en la tinta fresca de una carta que está a punto de sellar. Una carta que no habla de sangre, sino de aulas. No de cunas, sino de bibliotecas. No de gritos tragados por muros, sino de voces jóvenes aprendiendo a nombrar su propio destino. El tiempo avanzaba, y con él también el dolor en la cadera de Margaret. Cada paso era un recordatorio de aquella madrugada en Pembroke. Cada punzada la regresaba al momento en que su niñez se quebró para siempre. Pero en lugar de dejarse hundir, convirtió esa cicatriz en brújula. Si su cuerpo ya no podía parir más hijos, pariría instituciones, pactos, colegios. Fue entonces cuando su nombre comenzó a aparecer en documentos distintos. No hablaban de matrimonios arreglados, no hablaban de contratos de herencia. Hablaban de ladrillos, de aulas, de rentas para maestros. Así nacieron Christ's College y más tarde otras fundaciones. Piedras levantadas por una mujer que conocía demasiado bien el precio de sostener un linaje. Los nobles la miraban con recelo. No era reina, no llevaba corona, pero cada palabra suya pesaba como decreto. Cada carta enviada con su sello tenía el poder de cambiar alianzas. Era en silencio la arquitecta de la Nueva Inglaterra, la madre de un rey y la sombra que vigilaba sus pasos. Henry creció bajo esa vigilancia constante, no solo como hijo, también como proyecto político. Margaret lo rodeó de símbolos, de maestros, de sermones que eran advertencias disfrazadas de consejos. Sabía que la corona estaba construida sobre su herida y que ese peso podía caer en cualquier momento. Por eso se mantuvo firme, siempre cerca, siempre atenta. Los cronistas de la corte la describieron como mujer piadosa, devota, fundadora de colegios. Lo que no escribieron fue la raíz de esa devoción, la obsesión de que ninguna niña volviera a sufrir lo que ella sufrió, la certeza de que su propio dolor tenía que transformarse en estructura, en leyes, en redes que aseguraran la permanencia de la dinastía. Pero la rueda de la historia es cruel. Cuando su nieta, también llamada Margaret, fue prometida al rey de Escocia, la herida antigua volvió a supurar. La abuela sabía demasiado bien lo que significaba casar a una niña de 13 años. Alzó la voz, rogó a su hijo que aplazara la unión. Temía lo mismo que había marcado su vida, un hombre hambriento de poder que no supiera esperar. Otro vientre de niña quebrado antes de tiempo. Junto a Elizabeth de York suplicó prudencia. Ambas compartían ese miedo íntimo, esa memoria que no necesita palabras. Pero los engranajes del poder no se detuvieron. La nieta cruzó la frontera. El ciclo se repitió, y Margaret sintió que los muros de Cambridge se volvían de nuevo jaulas. Nuevas jaulas para nuevas niñas. Aún así, no dejó de tejer. Sus cartas viajaban por toda Inglaterra. Ataban obispos, convencían condes, alineaban abades. No tenía ejército propio, pero tenía la red más fina y más firme del reino. Era la guardiana de un linaje, la estratega invisible que aseguraba que la rosa Tudor floreciera aunque las raíces siguieran oliendo a hierro y miedo. En los pasillos de la corte, muchos hombres se preguntaban de dónde sacaba esa fuerza. No lo entendían. Ellos solo veían a una mujer frágil cojeando, rezando, pero la verdad era otra. Cada dolor en la cadera le recordaba lo que había perdido y lo que no podía permitir que se repitiera. Cada punzada era impulso, cada cicatriz una orden. Esa fue su manera de sobrevivir. Convirtió la herida en método, convirtió el silencio de Pembroke en estrategia política. Fundó aulas en lugar de cunas, construyó pactos en lugar de matrimonios forzados. Y vigiló, siempre vigiló, que el reino no olvidara que su cimiento había sido sangre de niña. Porque Margaret sabía que la memoria de los muros es más larga que la de los hombres, que la piedra nunca olvida, y que solo quien aprende al escuchar esa memoria puede anticipar la próxima caída. Por eso, cada vez que firmaba un nuevo documento, cada vez que estampaba su sello, dejaba escondida la misma pregunta, la que la acompañó desde Pembroke. ¿De qué sirve una dinastía que se sostiene sobre cicatrices si no aprende nunca de ellas? Los últimos años de Margaret fueron un viaje lento entre pasillos de piedra y ecos de su propia memoria. Ya no caminaba erguida, se apoyaba en bastones. Cada paso era un recordatorio de aquella madrugada en Pembroke. El dolor de la cadera nunca desapareció.
Era un murmullo constante, como campana apagada, repitiéndole de dónde venía su fuerza y de qué estaba hecha su historia. Fundó más colegios, sostuvo más pactos, acompañó a su hijo Henry en la difícil tarea de mantener un reino en paz después de tanta guerra. Y siempre estuvo cerca, aunque los cronistas prefirieran describirla como sombra discreta. En realidad, era más que eso. Era el muro invisible que contenía al reino, el tejido que unía a nobles y clérigos, la memoria viva de que cada victoria se había pagado con sangre infantil. Cuando llegó el momento de su muerte, medio siglo después de Pembroke, pidió descansar junto a Edmund, el hombre que la vació. Algunos lo leyeron como gesto de ternura, otros como un recordatorio cruel de que la víctima a veces queda atada para siempre a la herida que la definió. En la lápida no se escribió nada sobre su pelvis quebrada. Ninguna estatua de Cambridge muestra el dolor escondido en sus huesos, pero las piedras que levantó guardan silencio. Y ese silencio todavía pesa. Los escribanos la inmortalizaron como madre de reyes, como mujer piadosa, como fundadora de colegios, pero lo que no dijeron es lo que la piedra aún susurra. La rosa Tudor floreció en sangre infantil. Cada pétalo ocultaba un grito tragado por los muros de Pembroke. Cada aula construida llevaba la cicatriz de aquella madrugada. La historia oficial pule los nombres, borra las manchas, viste de gloria lo que nació en la penumbra. Pero la piedra nunca olvida. La piedra guarda los ecos que los libros callan. Y siglos después, la pregunta sigue abierta. ¿Cuántas coronas, cuántos apellidos dorados, cuántas líneas en los manuscritos se levantaron sobre vientres que nunca debieron romperse? Esa es la verdadera herencia. Una advertencia tallada en silencio. Un llamado que atraviesa siglos para llegar hasta nosotros. Si esta historia te golpea, compártela, que otros también la escuchen. Porque si no se cuenta, si se calla, siempre habrá una nueva niña destinada a repetirla. Suscríbete para seguir explorando verdades ocultas de la historia. Deja en los comentarios desde dónde nos ves. Me gusta saber que a pesar de la distancia y del tiempo, estamos conectados por la memoria de lo que nunca debió suceder. La piedra nunca olvida, y tampoco deberíamos olvidar nosotros.